Es un llamado central en la vida cristiana que implica seguir la voluntad de Dios, pero seguir este llamado muchas veces requiere sacrificio personal, renunciar a nuestras propias preferencias o enfrentar dificultades. A lo largo de las Escrituras vemos cómo los hombres y mujeres de fe fueron desafiados a obedecer a Dios en circunstancias que a menudo parecían ir en contra de su propio bienestar o comodidad. Jesús mismo es el mayor ejemplo de obediencia y de una obediencia costosa, entregando su vida por la redención de la humanidad. La obediencia verdadera nace de una confianza plena en Dios, sabiendo que sus caminos son perfectos y sus planes siempre buscan nuestro bien y su gloria. Hoy tenemos al pastor Miguel Núñez para hablar de lo que es y lo que implica una obediencia costosa, el cual será uno de los temas a tratar en la conferencia por su causa, Una vida digna de su llamado, que se celebrará este año del 30 de octubre al 2 de noviembre en Monterrey, México. Miguel, bienvenido nuevamente. Gracias, Eduardo, otra vez, porque me has tenido aquí un número de veces y agradecido también por la oportunidad de poder compartir estas cosas y en esta ocasión poder también hablar, promover el evento por su causa en Monterrey, México, octubre 31 y 1 y 2 de noviembre. Ya es el 31, yo digo el 30. Sí. El 31. Empieza jueves en la mañana, estaremos allá hasta el sábado. Hasta el sábado. El 31 de octubre, como tú sabes, celebra la Reforma Protestante. Sí. Es algo que ocurrió hace 500 años, pero que es digno de recordar. O sea que es una buena fecha para hacer algo como esto. ¿Se tomó esa fecha por esa razón, Miguel? Bueno, en parte porque originalmente hablamos de junio, pero la misma gente de Monterrey nos dijo que junio es muy caluroso, extremadamente caluroso, temperatura sobre 40 grados, y nos recomendaron moverlo hacia final de año. Y la fecha que nos dieron era en octubre, noviembre, y coincidió, fue diosidencial que pudiéramos hacerlo allí. Yo estuve hace 3 semanas allá en México, en el norte, por el área de Mexicali, y realmente es muy caliente en esta fecha. Y ya pasó junio, julio, que eran los meses más calientes aparentemente. Es así. Miguel, ¿por qué escoger ese tema, una obediencia y una obediencia costosa? Bueno, fíjate que la conferencia del fin de semana entero es una vida digna de su llamado. Yo creo que mucha gente no se percata de lo alto que es ese llamado. De hecho, esa palabra digno, vamos a hablar un poquito de eso por su causa, en el griego clásico se aplicaba a una balanza que estaba perfectamente equilibrada. Entonces, en parte lo que Pablo nos está diciendo, como así de alto es el llamado, así debiera ser tu vida, de manera que la balanza esté equilibrada. Entonces, en ese sentido, una obediencia costosa de mi parte, lo único que está haciendo, si pudiéramos pensarlo así, de este lado de la balanza está la vida de Cristo y el costo que pagó. De este otro lado de la balanza debiera estar mi vida, que es ofrecida a Dios de forma diferente, pero debe costarme no de una manera legalista, sino que yo tengo que darle paso a la voluntad de Dios, que Él pueda crecer, que yo pueda morir. Porque al final, no solamente que Él es creador y yo criatura, es que Él tiene mi mejor interés, mi mejor bien en mente. A mí es que me conviene seguir su voluntad, porque pues seré bendecido y seré protegido. Entonces esa es la idea, que puedas entender mejor cuál fue el costo que se pagó para que tú seas salvo y puedas decir, ahora en agradecimiento, yo tengo que obedecer también de una forma que incluso me va a costar. Un llamado en este mundo que nadie quiere aceptar. Vivimos en un mundo donde las personas quieren buscar el placer, la comodidad y no quieren sacrificarse, no quieren pagar ningún costo en su vida cristiana. Bueno, sí, es lamentable. Yo creo que esa idea todavía es más chocante hoy. Mira, así rápidamente, en el año 2010 se publicó un libro secular que se llamó La epidemia narcisista. En el año 2019 se publicó un libro secular que se llamó La generación del yo, para que podamos ver dónde estamos. Y en el 2021 se predicó otro libro, también secular, que se llamó The Entitlement Generation, o la generación de lo que yo me merezco. O sea, yo me lo merezco todo. Junta estas 3 cosas, la epidemia narcisista, la generación del yo y la generación que cree que se lo merece todo.
y ya tú sabes el individualismo que eso va a producir. Y por consiguiente, más chocante y más odiosa resulta la idea de que yo tengo que obedecer de manera costosa a expensa de otro. Sí, pero que no es a expensa mío, es porque hay alguien, Cristo, que fue y primero que tú, dio su vida, dio su sangre, para salvarte de la condenación, pero para salvarte de ti mismo. O sea, Dios nos salva de su justicia, pero me salva a mí de mí mismo, de mi pecado, de mi oscuridad, la esclavitud al pecado y todo lo demás que eso conlleva. Eso es algo contracultura en una sociedad humanista donde se nos dice que tenemos todo el gran potencial dentro de nosotros que debemos desarrollar, que debemos vivir como a nosotros nos parece el hecho de sacrificarse. Definitivamente. La sociedad ha elevado la figura del hombre y lo ha hecho un semidios. Él sabe que no es Dios, pero por lo menos un semidios. De manera que yo soy el autor de mi propio destino, yo conduzco mi vida, yo soy el capitán día a día de lo que quiero hacer, de mis planes, de mis deseos, y nadie debe interferir con eso, y Dios debe incluso entenderme. Entonces la gente quiere un Cristo, pero adaptado. Y el ejemplo que él nos dejó es el mayor ejemplo. Estando en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Sí. Se humilla al hacerse hombre y estando en la condición de hombre se humilla aún más y sufre la muerte de cruz, la muerte de un villano, de un criminal. Definitivamente. El simple hecho del creador pasar a ser criatura ya es una humillación. Y luego que el juez termine siendo acusado y encontrado culpable para que muera en una cruz entre dos ladrones, y luego prácticamente desnudo, ensangrentado. Yo creo que aun si yo pasara la misma suerte, sufriera la misma suerte, todavía no he sido humillado como Él fue humillado, porque Él es Dios. Siempre fue Dios. Yo no, yo soy una criatura que merezco condenación si se me analiza completamente a la luz de la justicia perfecta de Dios, pero no Él. Y sin embargo, Él así lo hizo para salvarnos a nosotros, porque Él pudo, sin necesitarnos, Dios está satisfecho en sí mismo, pudo habernos enviado a la condenación a todos, pero no quiso compartir en la eternidad y sus bendiciones y Cristo su reino con nosotros. Eso como que es chocante que Él haya querido hacer eso. Nos ha dejado ejemplo para que sigamos sus pisadas. Exactamente. Miguel, ¿cuál es el papel de la fe en esa obediencia costosa? Porque eso requiere una gran fe. Requiere dejar a un lado muchas cosas. Claro. Bueno, por un lado, la fe hace que yo confíe en que ese Dios realmente es mi Dios, que está por mí, que tiene sabiduría infinita, que es omnisciente, tiene todo el poder, pero también tiene toda la gracia, misericordia y bondad fija en mí. De manera que cuando Él me pide algo, Él no se va a beneficiar en lo más mínimo. Él simplemente tiene en mente mi mayor bien. Eso requiere fe, porque eso no es como tan fácilmente o cerebralmente discernible, creíble, entendible. Entonces eso es una parte de la fe. Lo otro es creer que Dios, cuando yo nazco de nuevo, cuando yo me convierto, dependiendo del lenguaje que las personas usen, viene a morar a mí en ese momento el Espíritu de Dios. Tengo que tener confianza que la tercera es la persona de la Trinidad, de forma que nosotros no entendemos, viene y mora en mí para capacitarme a obedecer o a llevar a cabo la obediencia que yo no puedo llevar a cabo. O sea, no es simplemente que Dios me pide la obediencia, no, Él pone en mí el querer como el hacer para su buena voluntad, de manera que yo no tengo excusa. Él puso en mi poder infinito en la persona del Espíritu y me dice, mira, este es mi estándar, yo sé que es alto, pero este es mi Espíritu. Por tanto, con este Espíritu que puede poner en ti el deseo y la voluntad de hacerlo, confía en Él y entrégate a Él. Ser lleno del Espíritu es ser controlado por el Espíritu. Eso es lo que yo necesito, o si no, no puedo. Tenemos en las Escrituras el ejemplo de Abraham, que cuando fue llamado, obedeció ese llamado. Y mira todo lo que pasó. ¿Tú no puedes explicar ese caso? Sí, claro. Bueno, sabes que Abraham estaba, de acuerdo a Josué 24:3, creo, Abraham estaba del otro lado del Jordán, adorando dioses ajenos junto con sus familiares. Y Dios salió a buscarlo. No es como que Abraham andaba buscando a este Dios creador. No, Dios salió a buscarlo. Y Dios le habla. Entonces, de alguna manera que el mismo Dios capacitó a Abraham también para que pudiera reconocer quién le estaba hablando. Abraham tiene esta visitación de parte de Dios
oye a Dios y es convencido por Dios de que realmente este Dios está ofreciéndole un futuro que él jamás hubiese podido pensar o soñar. Y Dios le dice, vete a la tierra, vete a tus familiares, tu tierra y tu parentela, que a la tierra que yo te mostraré. Lo increíble de la fe de Abraham, comenzando, aunque es una fe que fue cultivada posteriormente a través de una serie de acontecimientos en su propia vida, pero es que Abraham no le dice, ¿a dónde que voy a ir? ¿Qué se come allá? ¿Quiénes son los habitantes? No. Lo que haríamos nosotros. Lo que haríamos nosotros, claro. En este caso, nosotros iríamos a los hoteles allá y la casa. No, Abraham se fue a la tierra que Dios le iba a mostrar. Entonces, Abraham comienza y Dios, a mitad del camino, mucho antes de la mitad del camino, se le aparece otra vez. Es como quien dice, mira, Eduardo, sal para Santiago, que es nuestra segunda ciudad aquí, y que en 20 o 30 kilómetros, 50, yo te me aparezca otra vez. Es como que, mira, te doy un poco de revelación. Con eso tú puedes comenzar. Abraham ejerce la fe y Dios le dice, bueno, en el camino de la obediencia yo vuelvo y te hablo. Y yo creo que eso se da con nosotros. En el camino de la obediencia Dios vuelve y nos revela por medio de su palabra, nos abre los ojos, el entendimiento, orando, quizá un consejo que recibo, y Dios me sigue guiando, pero es en el camino de la obediencia que Dios me guía, no de la desobediencia. Qué bien, ¿eh? Sí, entonces, esa obediencia, aunque sea costosa, tiene bendiciones para nosotros. ¿Qué tú nos dirías de esto? Bueno, las bendiciones son múltiples, porque algunas son para Eduardo personalmente, pero otras son para todo lo que se relaciona contigo, que tiene que ver con tu esposa, tus hijos, o tu iglesia, tus ovejas, tus amigos, y aún más allá, porque recordemos que nosotros pertenecemos a una familia, a la familia de Dios, y pertenecemos a un reino. Entonces, el apóstol Pablo, por ejemplo, tuvo una obediencia costosísima para él, pero todavía tú y yo, 2000 años después, estamos siendo bendecidos. Amén. Por lo que él hizo, dejó y el legado que escribió, y ahí están. Entonces, a veces nosotros pensamos de una manera muy corta, como que, ¿de qué me va a bendecir a mí eso? Oye, espérate, es que no solamente Dios está pensando en ti, está pensando en ti de manera personal y luego como instrumento para bendición de otros. Entonces, cuando lo vemos así, nuestra obediencia puede extenderse por generaciones y no lo sabemos. Creo que así pasó con Abraham, Isaac, Jacob y así sucesivamente hasta Moisés, que salió viendo al invisible. Exactamente. Entonces yo creo que la obediencia no implica exoneración de sacrificio, ni de dolor, ni de pérdida, ni nada de eso. El primer beneficio de mi obediencia es la presencia manifiesta de Dios en mi vida. Amén. Su compañía, su garantía, su paz en medio de la tribulación. Su estabilidad, mi estabilidad emocional, mi sentido de propósito, de significado, de dirección, de saber que ahora cuenta para siempre y que mi esfuerzo tiene un beneficio para la posteridad o para otros. Ahí comienza, pero se extiende a la vida eterna, porque Cristo nos dejó claramente dicho, ¿verdad?, que hay bendiciones que nos esperan, coronas en otros textos de la Biblia, que nos esperan, que todavía no sabemos exactamente cómo van a lucir, pero nuestra recompensa, que es una palabra, está en los cielos, y la primera de esa recompensa es Cristo mismo, y todo lo que Él hereda, yo heredo, porque somos coherederos con Cristo. Dale rienda suelta a la imaginación. Demasiado profundo. Te voy a leer un texto, Miguel, de Lucas 18, una promesa del Señor. De cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no reciba mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Bueno, es un excelente texto, porque por varias razones. Una, me recuerda algo que acabamos de mencionar. Mis bendiciones comienzan aquí, pero se extienden a la vida eterna, o sea, continúan en la vida eterna, número uno. Número dos, la gente puede pensar que yo creo que esto es lo que se ha hecho en el Evangelio de la Prosperidad, que si yo doy $100, como Él promete que voy a recibir 100 veces más, Él me va a dar $1 millón. Él me va a dar $1 millón. De eso no es que está hablando. Lo que pasa es que nosotros simplemente valoramos las cosas materiales. Lo que yo reciba en retorno, que serán bendiciones espirituales, si tú comprendieras verdaderamente el valor de eso que estás recibiendo, lo económico o lo material que tú quisieras recibir como a cambio no tiene comparación. Entonces a eso es que el texto se refiere, 100 veces más ahora
y en la vida venidera, que esto material que tú estás anhelando ahora, que se va a quedar aquí, que es temporal, que es pasajero, que se va a podrir muchas de estas cosas en el tiempo, se van a dañar. Nosotros simplemente porque somos personas caídas y materiales en este mundo, como que no tenemos valorización por nada que no sea tangible, como que yo le pueda poner la mano. Pero de eso que Cristo está hablando. Vivimos en una sociedad hedonista, una sociedad que busca la comodidad también, una sociedad que busca el placer. Vemos en la Escritura cómo Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo también. Vemos ejemplos en Hebreos 11 de esa galería de la fe, de todos esos hombres que dejaron todo, pasaron muchas penurias, muchos problemas por servir al Señor. ¿Qué debemos hacer, Miguel? ¿Qué tú recomiendas como pastor para estar dispuestos a prepararnos, estar dispuestos a seguir ese llamado y pagar el costo de esa obediencia? Hay hombres, que Dios los está llamando al ministerio, a diferentes ministerios, a un mayor servicio, y están atados a muchas cosas de este mundo que no han tomado ese llamado. O sea, yo creo que lo que a nosotros más nos ayuda a despegarnos de este mundo y sus bendiciones materiales o sus beneficios materiales es el conocimiento de Dios, y lo voy a decir por varias razones. Por un lado, mientras más conozco a Dios, más le amo. Mientras más le amo, más le obedezco. Cristo dijo, si me amáis, obedad mis mandamientos. Obedad mis mandamientos. Entonces, en ese sentido, mi obediencia no me resulta tan pesada, porque ahora yo estoy obedeciendo porque te amo. ¿Y cuánto te amo? Todo lo que te puedo amar en mi humanidad. Perdón, entonces tú estás diciendo que esa falta de obediencia es una falta de amor. Es una falta de amor, definitivamente. Primariamente. Primariamente. Cuando yo desobedezco por igual, o sea, no importa si soy yo, tú o el otro. Si yo amo, o sea, nosotros no amamos a Jesús perfectamente. No. De esa misma manera no obedecemos perfectamente. El Hijo amaba al Padre perfectamente, Cristo, y le obedeció perfectamente. Hay una correlación directa entre mi grado de amor y lo que yo estoy dispuesto a sacrificar o dar o a obedecer. Y lo vemos muchas veces eso con los padres y más con las madres que tienen ese amor sacrificial por sus hijos, y como quieres, imperfecto. Entonces, de hecho, si diríamos, tú y yo amamos a Cristo todo lo que debiéramos amarlo, no, tampoco. O sea que todavía ahí nos quedamos cortos. Pero si hay algo que está claro, es que mientras más yo lo amo, más yo lo obedezco. Y lo mejor es que no solamente mi obediencia aumenta, el peso que yo siento para obedecer es menor, porque ahora es por agradecimiento, como el apóstol Pablo escribió a los Corintios en su segunda carta, capítulo 5. El amor de Cristo nos apremia. Otras traducciones incluso dicen nos empuja. Nos constriñe. Nos constriñe, y creo que la nueva traducción viviente dice nos obliga. Pero me obliga en el sentido es que el sentido de la palabra en el original es como que el amor de Cristo me ha puesto entre la espada y la pared, y yo no tengo otra opción que no sea obedecerle, porque no hay nada mejor que obedecerle, no hay nada superior a mi obediencia. Entonces ya la ley de Dios, sus mandamientos, ya no me resultan tan pesados como resultaron antes. Entonces por eso yo creo que lo mejor que podemos hacer es tratar de conocer a ese Dios y pedirle a Dios que abra mis ojos para conocerle mejor. Mientras más le conozco, más le amo. Mientras más le amo, más le obedezco. Mientras más le obedezco, más le glorifico. Y la vida se trata de eso, de glorificar a Dios. O sea, es como un camino más natural, pero la mayoría de la gente trata de hacerlo en su propia fuerza, fuerza de voluntad, y fracasa. Pero no se trata de eso, se trata de conocer a Dios para que Él pueda entonces continuar haciendo el resto. Miguel, ¿cómo yo sé si Dios me está llamando a dar un paso adicional en mi vida, aunque implique una obediencia costosa, más costosa? Bueno, es una excelente pregunta porque es práctica. Si estamos casados, y estamos casados, ¿verdad?, cristianamente ambos, el primer paso es compartir esto con tu esposa, orar al respecto y ver si tu esposa está de acuerdo o no. La primera vez que yo hablé con Katy, mi esposa, acerca de irme al ministerio, Katy no estaba de acuerdo y yo no seguí ni siquiera. Tú estabas en Estados Unidos ejerciendo tu carrera de medicina, ¿verdad? Así es. Y yo quería irme al ministerio, pero quedarme en Estados Unidos.
Y yo oré y le dije al Señor, mañana voy a hablar con Katy, trata de, o sea, confírmame esto o niégalo. Katy estaba negada de buena manera, me dio sus razones y yo dije, bueno, yo lo que andaba era buscando confirmación, está bien. Y entonces le pedí al Señor, yo le dije, tú me puedes llamar de diferentes maneras, pero una forma humana fácil de yo verlo sería que cambies el corazón de Katy y que ella me hable. Entonces ese es como el primer paso. Pasaron 2 años, Eduardo, sin hablar de esto. 2 años. 2 años. Y a los 2 años, voy a reservar los detalles por el tiempo, pero a los años ella me habló sobre esto. ¿Ella te puso el tema? Ella me puso el tema. De la nada, saliendo de la iglesia de un servicio muy rutinario. Y yo estaba leyendo algo que me habían dado a leer de una literatura cristiana. Me preguntó, ¿qué es eso? Yo le explico. Me dice, quizás es lo que debemos hacer. ¿Hacer qué? Irnos al ministerio. Bueno, pero tú tienes que hacer la decisión. Y ella me dice, no, yo la hice. Entonces... ¿Tú le dijiste a ella? Tú tienes que hacer la decisión. Y ella me dice, no, ya yo la hice. Entonces yo le dije, bueno, hay un problema. Me dice, ¿cuál es el problema? Es que en estos 2 años fuimos a Santo Domingo 4 veces, hicimos algunas misiones médicas, pero también yo enseñé y prediqué la palabra. Y si yo lo hago ahora es para regresar a Santo Domingo. Y ella me dijo, no, eso es lo que yo quiero hacer. ¿Te dijo eso? O sea, dejar tu entorno cómodo allá, tu práctica médica, todo. Ella su práctica médica. Yo estaba enseñando medicina, practicando medicina, teníamos un consultorio privado, ambos, y lo dejamos todo. Pero ella me confirmó el llamado, primer paso. De ahí entonces voy a mis líderes en la iglesia. Donde tú eras miembro. Donde yo era miembro, era de hecho anciano ya en ese momento. Comparto con ellos, todos me respaldaron, me dijeron que sí, me explicaron por qué ellos entendían que sí. Bueno, ahora yo tengo mi llamado interno, el llamado externo comienza ahora a confirmarme lo otro, mi esposa, mis líderes. Y luego entonces las personas a quien yo le ministraba en la iglesia, me enseñaba escuela dominical, ellos a lo largo del tiempo fueron confirmando que ellos entendían que tenía llamado a enseñar o predicar, porque también la congregación es importante. Si tú ministras en esa congregación a gente que ha recibido tu ministerio, ellos debieran darte alguna retroalimentación. Yo creo que donde esas cosas concuerdan, probablemente ahí está la voz de Dios. Entonces, viniste para acá, tu maletita, ¿cómo? Explícame eso. Bueno, comenzamos de cero, literalmente. Yo vine, no hice medicina incluso por 1 año, porque yo pensaba que Dios no me había llamado a hacer nada de medicina aquí. Y Katy sí comenzó a hacer 1 año de medicina, porque pensaba practicarlo, pero 1 año de servicio para obtener el XC4. Y cuando ya terminó en ese año, coincidió que un médico que yo no conocía se enteró que yo había llegado, que era infectólogo, y me manda a llamar y me dice, no, que aquí no tenemos prácticamente infectólogo, tú tienes que comenzar, yo te ofrezco mi consultorio. Ahí yo comienzo a ver como que quizá Dios me estaba diciendo, haz esto. Una manera de evangelizar, de tener contacto. Entonces lo hacía más frecuente en el pasado, yo iba a la oficina 2 veces a la semana, yo veía pacientes internos en diferentes centros. Como a los 10 años escribí una carta retirándome, pero eso duró como 3 meses. Otra Porque la demanda de los pacientes. Entonces, bueno, ahora veo pacientes ya más reducidos, pero mayormente veo pacientes de segunda opinión, tercera opinión, pacientes no diagnosticados. O sea, tú estás como un consultor de otros médicos en el área. Ellos me llaman, yo veo el paciente. Tengo un asistente médico ahora que me ayuda con eso, pero no hay una secretaria que tome el teléfono para hacer cita, porque no tengo el tiempo. Pero todo eso ha sido Dios dirigiendo los pasos a lo largo del camino, pero siempre por confirmación externa. Es interesante oír ese testimonio, porque uno tiene muchos amigos creyentes, líderes que quieren dar un paso de ir a plantar una iglesia o desarrollar otros ministerios y muchas veces no se atreven a hacerlo, pero ver todos estos ejemplos en las Escrituras y otros hombres que lo han dejado todo en ese sentido para servir al Señor, es muy motivante, Miguel. Definitivamente. La realidad es que si Dios está en tu llamado verdaderamente, Él se encargará de proveer a lo largo del camino. Cuando nosotros vinimos a Santo Domingo, el precio de un médico, el salario de un médico para obtener el C4 eran $200 mensuales. O sea, $200. Bueno, no estaba ni siquiera 1 por 1 ya. Okay. O sea, que era mucho menos de eso. Estaba como al 13 por 1. Okay. O sea, que era mucho menos de eso. Y Katy trabajó 1 año por ese salario. Ajá. Y yo no... Eso es lo que llaman la pasantía para obtener el S4. Exacto, Ok, yo entiendo. Para el S4. Y yo no estaba trabajando. Ciertamente habíamos hecho inversión en Estados Unidos, pero entendíamos, nosotros podemos
vivir con ciertas restricciones, pero podemos y Dios se encargará. Y Dios no nos ha faltado. Cuando Dios está en medio de algo, bueno, el desierto es la prueba de eso. 40 años, 2 millones de personas en el desierto, donde no hay agricultura, no hay banco, no hay bolsa de valores y nada le faltó al pueblo. Entonces, Dios es el proveedor, pero Él tiene que estar en el llamado. Si Él no está, ahí hay problemas. Bueno, pero ese llamado tuyo fue confirmado. Primero, tú tenías ese llamado interno de venir, lo hablas con tu esposa, ella te dice que sí, lo hablas con tus ancianos, es confirmado en la iglesia, los hermanos a los cuales tú ministrabas. Así es. Miguel, hay momentos, o casi siempre, ese llamado es sumamente difícil por el costo que hay que pagar. Y uno debe decir, bueno, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque vamos a pasar dificultades, sacrificios y en muchos casos muchas penurias y más en América Latina donde los pastores, no hay una cultura de mantener a los pastores de una manera digna, vamos a decir, y muchas veces cuando se quiere mantener de parte de la iglesia no están los recursos a mano para hacerlo. Sí, ¿Qué tú le dirías a esos hombres que quieren dar ese paso, pero saben que van a enfrentar un problema ya real, monetario, por las limitaciones de los lugares donde están, ¿verdad? Las limitaciones económicas o por la falta de conocimiento de las iglesias de que deben mantener a los pastores? Porque tú sabes que muchas personas piensan que mientras menos tú le pagas al pastor, más se va a mantener, más piadoso y más controlado, lo cual no es así. Bueno, hay una frase medio jocosa que dice, Señor, mantenga al pastor humilde que nosotros lo mantenemos pobre. Pero eso no funciona así, honestamente. Varias cosas. Por un lado, yo creo que hay más de una forma como esto pudiera darse. Por un lado, a veces hay o asociaciones, o denominaciones, o grupos misioneros, o grupos de plantación que ayudan económicamente a plantar una iglesia. Eso es una manera. A veces hay iglesias individuales que ellas mismas ayudan a plantar un pastor. Y eso yo sé que ha pasado con ustedes, ha pasado con nosotros, y está pasando al presente. Entonces, esas son formas. Otra forma que quizá va a venir después, pero hay que hacerlo temprano. Usted sabe, cuando llegué aquí, a mí no me gustaba, bueno, ni me gusta honestamente hablar de dinero. Todavía nosotros ni siquiera recogemos ofrendas, lo cual pudiéramos hacer perfectamente porque la palabra lo así. O sea, no recogen la ofrenda públicamente. Públicamente. Hay urnas y la gente echa sus ofrendas ahí. Pero hubo un momento en que como que Dios me ayudó a entender o a recordar o las dos cosas. Hey, se supone que tú enseñas todo el consejo de Dios. Y el consejo de Dios implica enseñar a tu iglesia a ofrendar. Tiene que hablar de dinero, pero en el contexto de lo que el texto de la palabra dice. E hicimos eso. Y yo creo que muchas iglesias, en parte, pudieran, bueno, creo no, yo estoy convencido de que probablemente todas las iglesias, incluyendo la que estoy, su capacidad de dar supera por mucho a lo que realmente se da. Sí. Lamentablemente eso es una realidad. Entonces, pero solamente podemos hacer una parte y es instruirlos por la palabra. Y en la medida en que la iglesia gana conciencia de eso y de la bendición que es para la iglesia tener un pastor que se le puede dedicar cada vez más horas a ellos, que eso es otra cosa, que la iglesia como que necesita ser enseñada en ese sentido. Yo creo que Dios, y que estemos caminando bien delante de Dios, yo creo que Dios se encarga, y lo ha mostrado por 2000 años, Dios se encarga de esa provisión. Tú tienes la historia de Müller, que tenía un orfanato, cientos de niños, miles a lo largo de los años, y era a base de oración. Y siempre apareció la donación, a veces económica, a veces material, provista en comida y demás, para miles de niños por muchos años. Y el desierto de los 40 años está ahí, de manera que yo creo que Dios tiene formas, personas, instituciones que Él puede mover para hacer que un pastor o pastores X reciban lo que ellos necesitan, porque Él está más interesado que nosotros en plantar la iglesia y que la iglesia prospere en buen sentido de la palabra. Amén. Entonces, pero requiere fe, requiere un paso de fe. Bueno, yo tengo mi ticket y todo comprado para la conferencia. Bueno, qué bueno. Una vida digna de su llamado, por su causa
2024, Monterrey, México, jueves, la semana que viene, jueves 31 de octubre al sábado 2 de noviembre. Así es. Di bien el anuncio. Bueno, perfectamente. Miguel, brevemente, otros temas que se van a tratar en la conferencia. Bueno, antes te voy a decir que por su casa.org, ese es el link para poder dar más información. Pero otros temas. Bueno, el tema que estamos hablando es una obediencia costosa. Mi primer tema de la conferencia, porque también hay una preconferencia, pero... El jueves en la mañana. El jueves, la preconferencia. La preconferencia, sí. Pero mi primer tema es una vida digna de su llamado, sí mismo. O sea, tal cual la conferencia se llama. Ese es uno. La conferencia cierra al final con un mensaje que traigo, que se llama ¿Cómo terminar bien la carrera? Muy importante sobre todo el tiempo, pero en nuestros días todavía más. Pero luego hay un mensaje de parte de Sugel, por ejemplo, Sugel Michelén, sobre cómo defender la palabra con mansedumbre y reverencia. Otto Sánchez va a predicar la palabra acerca de un llamado a la vida de santidad. Carlos Aníbal va a hablar Aníbal Rodríguez de Chicago va a hablar del tema una obediencia costosa. Carlos Contreras va a hablar de un llamado a la compasión, para ver la compasión de Jesús y lo importante que es que los cristianos puedan ser personas compasivas. David Platt va a hablar acerca de la Gran Comisión, por un lado, y va a hablar acerca de una vida de oración ferviente, que son dos temas esenciales para la iglesia. Luego está la preconferencia. Hay un par de microeventos que se están organizando que va a ser en otra área, que no es exactamente dentro del auditorio, pero donde va a estar la biblioteca o la librería. La librería, pero va a haber un paquete de regalo que han dado las casas distribuidoras de libros sumamente atractivo. Sí, todo eso se va a dar gratis. Dime lo que se va a dar gratis. Bueno, Miguel. Es importante, ¿verdad? Porque la gente a veces no sabe la manera como Dios, de nuevo, pensando en Dios el proveedor, pero esto que cada asistente va a recibir, nosotros no lo pedimos, delante de Dios te lo digo, la casa lo ofrecieron. Entonces la casa van a recibir, los asistentes van a recibir la Biblia de estudio de John MacArthur gratis. Y eso fue el mismo ministerio de John MacArthur en la persona de Miguel Contreras, que me llamó un día y me dijo, ¿cuánto hacía que tiene el auditorio? 7,000, te va a mandar 7,000 Biblias. Y la casa se pusieron de acuerdo con la casa publicadora, obviamente. Luego la Biblia temática, donde yo estuve editando, pero participaron prácticamente todos los expositores, ahí participaron y muchos otros, también se va a regalar. Yo publiqué un libro a principios de este año que se llama Volveos a mí, que es un llamado a la iglesia de regresar a Dios. De apartarse de sus malos caminos, regresar y buscar su rostro, regresar y orar a Dios, para que un mover de Dios se dé. Se va a regalar un libro a cada uno de los asistentes. Se creó y se va a regalar también una guía de estudio para ese libro que se acaba de crear y va a ser electrónica con un código QR, tú lo vas a poder bajar. Hay un par de otros libros que ahora escapan mi memoria, pero que también se va a recibir. El costo del paquete que tú recibes, si lo fueras a comprar, se ha calculado en $180. De manera bastante. Claro, mucho más de lo que... 3 veces la inscripción, más de 3 veces. Así es, o sea que estamos muy contentos con el apoyo que Dios ha dado. Nosotros estamos contentos, te repito, que Pati y yo tenemos nuestro ticket comprado, hotel reservado y vamos camino para allá. Bueno, gracias por el apoyo. Allá nos veremos y comeremos unos tacos, seguro. Bueno, seguro. ¿Tú lo brindas? Te lo brindo, eso y más, con todo y suela. Miguel, gracias por estar con nosotros. Bueno, un placer. Gracias a ti por la invitación. Vamos ahora a nuestro segmento Consejería para los Tiempos, donde respondemos de una manera breve las preguntas que ustedes nos envían. Y hoy tenemos una pregunta que quizás muchos de ustedes se han hecho en algún momento. Es la siguiente. Estoy siendo tentado constantemente en el trabajo a participar en conversaciones y prácticas que no agradan a Dios. Aunque sé que es incorrecto, me cuesta mucho decir no porque quiero llevarme bien con mis compañeros. ¿Qué puedo hacer para resistir esta tentación y mantener mi integridad como cristiano?
Mi hermano, mi hermana, la tentación no es insuperable. Dios promete darnos las fuerzas para resistirla y cuando lo hacemos hay una bendición que Él nos dará. Pero también es importante reconocer de dónde proviene la tentación. Santiago 1:13 nos recuerda que la tentación surge de nuestros propios deseos, de nuestras propias pasiones, no proviene de Dios. Esto significa que no podemos culpar a Dios por nuestras tentaciones. Debemos asumir la responsabilidad por nuestras decisiones y evitar aquellas situaciones que nos llevan a pecar. Y un principio muy práctico que debemos tomar en cuenta es huir de las tentaciones que nos llevan a pecar. Tenemos el ejemplo de José en las Escrituras, que huyó de las insinuaciones y del ataque sexual, si podemos decir así, de la esposa de Potifar. Si tú sabes que ciertas conversaciones o ciertas prácticas en el trabajo te llevan a pecar, aléjate de ellas lo más posible. Establece límites claros y busca formas de evitar esos ambientes que afectan tu vida espiritual y te llevan a pecar. Pero también debes controlar tus pensamientos. En lugar de enfocarte en agradar a los demás, enfoca tu mente en agradar a Dios. Filipenses 4:8 nos dice que todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, son las cosas en las cuales nosotros debemos pensar. Cambiar la manera de cómo pensamos puede ayudarnos a resistir las influencias negativas del entorno en el cual nos encontramos. Y por último, no subestimes el poder de la oración. El Señor nos enseña en Mateo 6:13 que debemos orar y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Pídele a Dios fortaleza, pídele a Dios sabiduría para decir no a las tentaciones cuando sea necesario. Recuerda que el Señor nos dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En conclusión, tú puedes decir no a las tentaciones. Resistir la tentación en el trabajo es posible si tú confías en el poder de Dios, si tú huyes de las situaciones que te llevan a pecar y mantienes tu enfoque y tu mente en las cosas que agradan a Dios y mantienes la palabra de Dios en tu mente y en tu corazón. No te conformes a las presiones del entorno, sino mantén tu integridad como un hijo de Dios.